Por más de 2000 años de haber sido concebido el cristianismo, más de 2000 años que Jesucristo nació, creció, murió, resucitó y ascendió a los cielos, el Evangelio ha sufrido varias metamorfosis. Y la que vivimos hoy en día, en tiempos de cumplimientos de profecías estrictas, ya para finalización del mundo como lo conocemos actualmente, le traemos en este podcast 5 cosas que el cristiano debe cambiar. Número 5. No enseñamos. No enseñamos. Mayormente enseñamos, claro está, pero para no contradecir lo que dije ahora, enseñamos lo que entendemos o lo que creemos que es correcto de enseñar, pero no enseñamos el Evangelio según la palabra de Dios. Jesucristo, antes de partir, le dijo a los discípulos en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesucristo hizo una clara y precisa aclaración de lo que él quería que se enseñase y que la gente guardara. Que no guardara todos los ritualismos, liturgias y otras cosas que se usan o se utilizaban en aquel tiempo y que la iglesia tiene por costumbre de también adoptar, porque la iglesia usa ciertas formas o maneras o cree que estas maneras son las correctas para acercarse a Dios. Nosotros no enseñamos cómo debe de enseñarse la Biblia. No discipulamos. No nos concentramos en que las personas tengan una real y clara visión de lo que es la palabra de Dios. Número 4. Condenamos. Y eso es algo que debemos de dejar urgentemente. Hay cristianos, hay personas que predicando condenan a los demás. Tú te irás al infierno, tú te perderás. Y mientras la gente respire, siempre hay oportunidad de la gente reivindicar sus pasos y entregar su camino a Dios. Y la salvación no depende del intelecto humano, ni de normas o normativas humanas que puedan decidir quién sí y quién no, porque la salvación es algo más allá de lo que el pensamiento humano puede entender, ya que la salvación fue diseñada, concebida por medio de la muerte y resurrección de un ser humano que fue Dios, que era Dios y que es Dios. Y Él decide quién sí y quién no, porque Él fue que hizo el sacrificio. Ni tú ni yo lo hicimos. Al contrario, tú y yo fuimos beneficiados por ese sacrificio. Más, sin embargo, en Marcos 16, versículo 16, nos dice que el que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado. O sea, la salvación es una decisión personal, así como lo es la condenación. Tú decides si te salvas, tú decides si el Señor te salva, o tú decides si eres condenado por tu incredulidad. Todo tiene que ver con la fe, todo está basado en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 3. Somos incrédulos. Y muchos dirán, estás generalizando. No todos somos incrédulos. Claro, no todos enseñamos, no todos condenamos, también no todos somos incrédulos. Tienen razón. Pero la mayoría de veces dudamos en las cosas que debemos de hacer. Dudamos en el propósito de Dios en nuestra vida. Dudamos en medio del proceso y muchas veces abandonamos el camino
nos alejamos del camino por procesos y situaciones, olvidando claramente que Dios es que tiene el control de todo y cuánto sucede en nuestra vida. Él y solo Él tiene el poder. Y la Biblia habla en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. El incrédulo no puede agradar a Dios. Y lo peor es cuando tú eres creyente, que transitas por el camino, pero a la vez eres una persona incrédula. Y tú preguntarás, ¿cómo puedo ser un creyente y al mismo tiempo una persona incrédula? Claro que sí. Puede ser un creyente que creyó en una ocasión y camina por el camino del Señor, pero es incrédulo en cuanto al proceso y procedimiento de lo que Dios está haciendo, tratando en tu vida. Eso fue la número 3. Número 2. Juzgamos. Y aquí queremos hacer un alto. Juzgamos. Durante más de 2000 años, el mensaje de Jesucristo está plasmado en la Biblia. Es imposible ser un creyente y seguidor ignorando las Escrituras, ignorando lo que dice las Escrituras, ignorando el mensaje que predicaba Jesucristo. Si tú ignoras todo aquello que está establecido en la palabra por medio al mensaje de Jesucristo, estás perdiendo tu tiempo realmente. La Biblia nos enseña claramente en Mateo capítulo 7 versículo 1 que no juzguemos para que no seamos juzgados. Hay quienes para emitir un juicio se basan en aquellas palabras escritas por el apóstol Pablo cuando dice juzgad con justo juicio. Pero si yo te desgloso algo aquí hoy en día, quizás quedarás sorprendido. Para tú juzgar con justo juicio, debes de ser una persona justa. Para ser una persona justa, tiene que ser alguien que piense en lo bueno y haga lo bueno. Y la Biblia establece que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ahora, ¿qué es el justo juicio? El justo juicio fue el que emitieron las personas cuando le llevaron a Jesucristo a la mujer sorprendida en acto de adulterio. Cuando Jesucristo le dice, el que esté libre de pecado de vosotros, lance la primera piedra. ¿Qué pasó en ese entonces, en ese intervalo de tiempo que Jesucristo se agachó nuevamente a escribir en la arena? La gente empezó a ser juzgada por su conciencia y empezó a soltar la piedra e irse. Soltaban la piedra y se iban de ese espacio donde estaba la mujer sorprendida en acto de adulterio. Aunque la ley mandaba apedrear a la mujer, el juicio que ellos emitieron sobre sí mismos cuando Jesucristo preguntó que el que esté libre de pecado tire la primera piedra fue tan grande que ellos olvidaron lo que decía la ley que ellos cumplían a rajatabla, pero ignoraron totalmente esa ley porque su conciencia les recordaba el pecado que habían cometido. Por eso cuando la Biblia establece que juzguemos con justo juicio, debemos de hacer un justo juicio primeramente juzgándonos a nosotros mismos. Porque la Biblia establece que Jesucristo dijo no. No dijo en diferentes ocasiones juzguen, no, dijo no juzguéis para que no sean juzgados. Número 1. Todo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo se basó en lo que era la misericordia, ya esto lo hemos hablado varias veces. Y el mensaje de nuestro Señor Maestro era diferente al que podía predicar una persona. Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero nuestro Maestro era el reino de los cielos, aquí en la tierra, era Dios en la tierra. Y aún en el momento de su muerte, manifestó lo que era su misericordia y su bondad. Si vemos, la Biblia establece claramente lo que era la misericordia, y por eso que es el punto número 1, es que no perdonamos. Y como te preguntarás,
o dirás que estoy generalizando, no lo hago. Quizá mucha gente realmente perdona, pero no todos perdonamos realmente. Jesucristo, estando en la casa de un hombre importante, se acercó a una mujer que llevó un perfume de alabastro y derramó su perfume y secaba con su cabello y con sus lágrimas enjugaba los pies del maestro. Este hombre que invitó a Jesús dijo, si él conociera quién es esta mujer, y Jesucristo dijo que sabía quién era la mujer, pero que ella había hecho lo que el hombre que invitó al maestro a su casa no había hecho. No le lavó sus pies, no le ungió la cabeza, pero esta mujer derramó lo más preciado que tenía, que era ese perfume de nardo. Jesucristo le dice, levántate, tus pecados te son perdonados. Pero también en otra escena vemos que al maestro le llevan una mujer sorprendida en acto de adulterio, y cuando la mujer se va, Jesucristo perdona a la mujer y le dice, vete y no peques más. Estando en la cruz, en su momento más crucial y doloroso, él dijo y pronunció la palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ladrón que dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero según nosotros que perdonamos, cuando pedimos perdón a Dios, queremos que Dios se olvide de todo lo malo que hemos hecho y que no recuerde eso nunca más. Y como dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdónanos como también nosotros perdonamos. A la misma magnitud que perdonamos, perdónanos a nosotros. He escuchado decir personas, yo perdono, mas no olvido. Y si tú no olvidas es porque tú tienes bien presente lo que la otra persona te hizo. Y eso no es perdonar. Porque tendrás siempre presente que esa persona te falló y que tú tarde o temprano le echarás en cara el error cometido. Nuestro Señor, nuestro Salvador, no perdona de esa manera. Nuestro Salvador perdona de una manera diferente. Él toma nuestro pecado y lo arroja a lo profundo del abismo, del mar. Y no saca eso de nuevo a colación, diciéndote, ¿tú te acuerdas cuando tú hiciste tal cosa? Y yo te lo perdoné. No. Nuestro Señor perdona y punto. Y así como nosotros queremos que Él nos perdone a nosotros, en la misma magnitud que queremos perdón, debemos perdonar. Estos fueron 5 cosas que la iglesia, que el cristiano tiene que cambiar. Soy tu hermano Robert Granado. Te invito a que te suscribas a esta plataforma y que actives las notificaciones. Comenta, comparte nuestro contenido en las redes sociales. Será hasta un próximo podcast. Esto es Restauración.